Después del almuerzo, que duró apenas media hora, los ministros pasaron a un saloncito contiguo donde se sirvió el café. Permanecieron allí algunos instantes conversando de pie ante el emperador. Clorinda, a quien la emperatriz había retenido también, acudió a buscar a su marido con su aire atrevido de mujer que ha entrado en los círculos de los políticos. Tendió la mano a varios de aquellos señores. Todos se agolparon en torno suyo. La conversación cambió, pero su majestad se mostró tan galante con la joven, se aproximó tanto a ella alargando el cuello y mirando de reojo, que sus excelencias consideraron discreto apartarse poco a poco. Cuatro, cuatro primero, después tres, salieron a la terraza del castillo por una puerta-ventana. Solo dos permanecieron en el salón para salvar las apariencias. El ministro de Estado, lleno de deferencia, dando una expresión afable a su altivo semblante de gentilhombre, se llevó a del stand y desde la terraza le mostraba París, que se veía a lo lejos. Rougon, de pie al sol, se sumergía también en el espectáculo de la gran ciudad que tapaba el horizonte, semejante a un montón azulado de nubes, más allá de la inmensa franja verde del bosque de Boulogne. Clorinda estaba muy hermosa aquella mañana, arreglada con despreocupación, como de costumbre, arrastrando su vestido de seda color cereza pálido, parecía haberse vestido apresuradamente bajo el aguijón de algún deseo. Reía con los brazos abandonados, ofreciendo todo su cuerpo, en un baile en el ministerio al que había concurrido vestida de dama de corazón, con corazones de diamantes en el cuello, en las muñecas y en las rodillas, había conquistado al emperador, y desde aquella noche parecía ser su amiga, bromeando simplemente cada vez que su majestad se dignaba alabarla por su belleza. Mire, señor del Stand, dijo en la terraza el ministro de Estado a su colega, allí a la izquierda, qué color azul claro tan extraordinario tiene la cúpula del Panteón. Mientras el marido se maravillaba, el ministro con curiosidad trataba de mirar de reojo hacia el fondo del saloncito por la puerta-ventana que había quedado abierta. El emperador, inclinado, hablaba pegado al rostro de la joven, que se echaba atrás como para rehuirle con la garganta sonora de risas. Se distinguía únicamente el perfil desdibujado de su majestad, una oreja alargada, una gran nariz roja y una boca gruesa que se perdía bajo el estremecimiento de los bigotes, mientras el corte difuso de la mejilla y el rabillo del ojo apenas entrevisto descubrían una llama de lujuria, el apetito sensual del hombre a quien embriaga el olor de la mujer. Clorinda, de una seducción irritante, negaba con un balanceo imperceptible de la cabeza, excitado con su aliento cada vez que reía el deseo tan sabiamente encendido. Cuando sus excelencias volvieron al salón, la joven decía levantándose, sin que pudiera saberse a qué frase respondía: «Oh, señor, no os fiéis, sois más terca que una mula». Rougon, a pesar de la disputa, regresó a París con Delestan y Clorinda. Esta pareció querer hacer las paces con él. Ya no demostraba aquella inquietud nerviosa que la llevaba a buscar temas de conversación desagradables, y hasta hubo algunos momentos en que lo miró con una especie de risueña compasión. Cuando en el bosque inundado de sol el landó se deslizó suavemente al borde del lago, Clorinda se estiró en su asiento, murmurando con un suspiro de goce: «Qué hermoso día el de hoy». Y después de un instante en que parecía soñar, preguntó a su marido: «Dime, tu hermana, la mujer de Camelot, ¿sigue enamorada del emperador?». «Enriqueta está loca», respondió Delestan encogiéndose de hombros. Rougon dio detalles. «Sí, sí, sigue enamorada», dijo. «Según dicen, un día llegó a arrojarse a los pies de su majestad. Él la levantó y le aconsejó que esperara». «Pues ya puede ir esperando», exclamó alegremente Clorinda. «Habrá otras que se le adelanten». 12. Clorinda se encontraba entonces en el pináculo de la extravagancia y del poder. Seguía siendo la muchacha excéntrica que recorría París montando un caballo de alquiler para conseguir marido, pero era la muchacha convertida en mujer, con el busto desarrollado y las caderas sólidas, que llevaba a cabo los actos más extraordinarios después de realizar el sueño largo tiempo acariciado de ser una fuerza. Sus interminables correrías por los barrios más alejados, sus cartas que inundaban Francia e Italia por los cuatro costados, su trato continuo con personajes políticos en cuya intimidad se deslizaba, toda aquella desordenada agitación, llena de lagunas, sin un objetivo lógico, terminaron por transformarse en una influencia real, indiscutible. Todavía se le escapaban enormidades, proyectos insensatos, esperanzas extravagantes, cuando conversaba seriamente. Aún seguía paseando su amplia cartera desfondada, atada con piolines, llevándola entre los brazos como una muñeca, con tal expresión de convicción que los transeúntes sonreían al verla pasar, así, con sus largas faldas sucias. Sin embargo, la consultaban y hasta la temían. Nadie hubiera podido decir a ciencia cierta de dónde sacaba su poder,
Existían fuentes lejanas, múltiples, desaparecidas ya, a las cuales era muy difícil remontarse. Cuanto más se conocían trozos de historias, anécdotas murmuradas al oído, pero el conjunto de esta figura singular permanecía impenetrable, una imaginación desordenada, un sentido común escuchado y obedecido, y un cuerpo soberbio en el cual residía quizás el único secreto de su imperio. Por otra parte, poco importaban los entretelones de la fortuna de Clorinda, bastaba que reinara, aún como una reina fantástica, y se inclinaban ante ella. Para la joven, aquella fue una época de dominación. Centralizaba en su casa, en su tocador, entre las palanganas sucias dejadas en cualquier sitio, toda la política de las cortes europeas. Antes que las embajadas y sin que se adivinara por qué vía, recibía las noticias informes detallados en los que se anunciaban las menores pulsaciones de la vida de los gobiernos. Por esto tenía una corte formada por banqueros, diplomáticos, íntimos que acudían para hacerla hablar. Los banqueros, sobre todo, se mostraban muy cortesanos. De una vez le hizo ganar a uno de ellos un centenar de millones con la simple confidencia de un cambio de ministerio en un estado vecino. Desdeñaba estos tráficos de la baja política, soltaba todo lo que sabía, los comadreos de la diplomacia y los chismes internacionales de los capitales, por el simple placer de hablar y de demostrar que tenía a la vez bajo su vigilancia Turín, Viena, Madrid, Londres y hasta Berlín y San Petersburgo. Entonces dejaba correr una oleada interminable de informaciones sobre la salud de los reyes, sus amores y sus costumbres, sobre el personal político de cada país, sobre la crónica escandalosa del menor ducado alemán. Juzgaba a los hombres de Estado con una frase, saltaba del norte al sur sin transición, agitaba negligentemente los reinos con casa con la punta de las uñas, vivía en ese clima como si la vasta tierra con sus ciudades y sus pueblos entrara en una caja de juguetes y de la cual manejara a su antojo las casitas de cartón y los muñequitos de madera. Después, cuando callaba, agotada de tanta charla, hacía chasquear el dedo pulgar contra el mayor con un ademán que le era familiar y con el que deseaba significar que todo aquello no valía ciertamente el más leve ruido de sus dedos. Por el momento, en medio del desorden de sus ocupaciones múltiples, lo que la apasionaba era un asunto de la mayor importancia, del cual trataba de no hablar, aunque le fuera imposible, sin embargo, negarse al goce de ciertas alusiones. Quería Venecia. Cuando se refería al gran ministro italiano decía Cavour con tono familiar y agregaba Cavour no quería, pero yo quise y él comprendió. Se encerraba mañana y tarde con el caballero Rusconi en la legación. Además, el asunto marchaba muy bien ahora, y tranquila, levantando su frente estrecha de diosa, hablando como en una especie de estado de sonambulismo, soltaba trozos de frases sin relación entre sí y jirones de confidencias, una entrevista secreta entre el emperador y el hombre de estado extranjero, un proyecto de tratado de alianza cuyos artículos estaban aún en discusión, una guerra para la próxima primavera. Otros días estaba furiosa, daba puntapiés a las sillas en su cuarto y atropellaba las palanganas de su tocador, a riesgo de romperlas. Tenía una cólera de reina que, traicionada por ministros imbéciles, ve que su reino va de mal en peor. Esos días extendía trágicamente su brazo desnudo y soberbio, con el puño cerrado hacia el sudeste, del lado de Italia, y repetía: «Ah, si yo estuviera allí, no harían tantas tonterías». Las preocupaciones de la alta política no impedían a Clorinda que llevara adelante toda clase de asuntos, en los que ella misma parecía terminar por perderse. A menudo se la encontraba sentada en su cama, con su enorme cartera vaciada en medio de la colcha, hundida hasta los codos en un montón de papeles, trastornada, llorando de rabia. Se hallaba perdida entre aquel aluvión de hojas sueltas, o bien buscaba algún expediente extraviado que descubría finalmente detrás de un mueble, debajo de sus zapatos viejos, entre su ropa sucia. Cuando salía para dar término a un asunto, emprendía en el camino otras 2 o 3 aventuras. Sus gestiones se complicaban, vivía en una continua excitación, abandonándose a un torbellino de ideas y de hechos que abrían a sus pies abismos y complicaciones de intrigas desconocidas e insondables. Por la noche, después de jornadas de correrías por todo París, cuando volvía con las piernas destrozadas de tanto subir escaleras, trayendo entre los pliegues de sus faldas los olores indefinidos de los medios que acababa de atravesar, nadie hubiera osado sospechar siquiera la mitad de los asuntos que lo ocupaban de uno a otro extremo de la ciudad, y si se la interrogaba, reía, sin recordar muchas veces lo que había hecho. Fue por aquella época cuando tuvo el asombroso capricho de instalarse en un despacho particular de uno de los grandes restaurantes del Boulevard.
La casa de la calle del Colisée estaba lejos de todo, afirmaba Clorinda. Quería tener un apeadero en un lugar céntrico y convirtió su habitación particular en una oficina. Durante 2 meses residió allí, servida por los camareros que tuvieron que introducir a los más altos personajes. Funcionarios, embajadores y ministros se presentaron en el restaurante. Ella, muy a sus anchas, los hacía sentar en el diván desfondado por las últimas juerguistas del carnaval, mientras permanecía frente a la mesa, cuyo mantel estaba siempre puesto, cubierto de migas de pan y atestada de papeles. Clorinda acampaba allí como lo hubiera hecho un general. Un día en que se sintió indispuesta, subió al desván para acostarse tranquilamente en la habitación del mayordomo que la servía, un muchachote moreno a quien permitía que la besara. Solo por la noche, a eso de las 12, consintió en volver a su casa. El Stan, a pesar de todo, era un hombre feliz. Parecía ignorar las excentricidades de su mujer. Ella lo poseía ahora por completo y lo utilizaba a su antojo sin que él se atreviera a chistar. Su temperamento lo predisponía a esta servidumbre. Se acomodaba demasiado bien al secreto abandono de su voluntad para que intentara rebelarse. En la intimidad, por la mañana, cuando ella había consentido tenerlo en su cuarto, era él quien, al levantarse, le prestaba pequeños servicios, buscando bajo los muebles uno de los zapatos extraviados o revolviendo la ropa de un armario para encontrar una camisa sin agujeros. Le bastaba conservar ante la gente su actitud de hombre sonriente y superior, hasta se lo respetaba casi, por la manera serena y afectuosamente protectora en que hablaba de su mujer. Clorinda, convertida en dueña y señora omnipotente, tuvo la idea de hacer regresar a su madre a Turín. Deseaba que en adelante la condesa de Balbi pasara junto a ella 6 meses del año. Entonces se produjo una súbita explosión de ternura filial. Puso de arriba abajo un piso del hotel para alojar a la anciana señora lo más cerca posible de su departamento. Inventó incluso una puerta de comunicación entre su tocador y el dormitorio de su madre. En presencia de Rugón, sobre todo, hacía gala de su afecto, con una exageración italiana de expresiones cariñosas. ¿Cómo había podido resignarse a vivir tanto tiempo separada de la condesa? Ella, que no la dejaba ni una hora antes de su matrimonio. Se reprochaba su dureza de corazón, pero no era culpa suya. Había tenido que ceder a consejos y supuestas necesidades, cuyo objeto aún no comprendía. Ante esta rebelión, Rugón no decía una palabra, ya no las catequizaba ni trataba de transformarla en una de las mujeres distinguidas de París. En otro tiempo pudo llenar el vacío de sus días, cuando la fiebre de la ociosidad le encendía la sangre y despertaba los deseos de sus miembros de luchador en reposo. Hoy, en plena batalla, ya no pensaba en esas cosas. Su escasa sensualidad era devorada por sus 14 horas de trabajo diario. Seguía tratándola afectuosamente, con ese dejo de desdén que manifestaba generalmente por las mujeres. Sin embargo, iba a verla de vez en cuando, con los ojos como encendidos por un despertar de la antigua pasión que seguía insatisfecha. Clorinda era su vicio, la única carne que lo turbaba. Desde que Rubón vivía en el ministerio, lo que dio lugar a que sus amigos se quejaran de no poder ya encontrarle en la intimidad, a Clorinda se le ocurrió recibir a la camarilla en su casa, lo cual poco a poco se convirtió en una costumbre. Para dejar bien sentado que esas veladas reemplazaban a las de la calle Marbeuf, eligió también el domingo y el jueves, solo que en la calle del Coliseo. Las reuniones se prolongaban hasta la 1 de la madrugada. Recibía en su saloncito, pues del stand guardaba la llave del gran salón, por temor a las manchas de grasa. Como el saloncito era muy pequeño, dejaba abierto su dormitorio y su tocador, de modo que, por lo general, la gente se amontonaba en el dormitorio, en medio de la ropa diseminada por todas partes. Los jueves y los domingos, la gran preocupación de Clorinda era volver bastante temprano para comer apresuradamente y hacer los honores de la casa. A pesar de sus esfuerzos de memoria, en 2 ocasiones olvidó tan completamente a sus invitados que quedó estupefacta al ver tanta gente en torno a su cama, cuando llegó pasada la medianoche. Un jueves de los últimos días de mayo regresó inusitadamente a las 5 de la tarde. Había salido a pie y había soportado un chaparrón desde la Plaza de la Concordia por no resignarse a pagar 30 céntimos a un fiacre para subir los Campos Elíseos. Empapada, pasó inmediatamente a su tocador, donde su doncella Antonia, riendo a carcajadas, al ver el agua que chorreaba de su falda formando un charco en el piso. Afuera, un señor, dijo al fin la doncella, después de sentarse en el suelo para secarle los zapatos. Hace una hora que está esperando. Clorinda le preguntó cómo era el señor. Entonces Antonia se quedó en el suelo, despeinada, con el vestido graciendo, mostrando sus dientes blancos que resaltaban en su rostro oscuro. El señor era grueso y muy serio. Ah, sí, el señor de Rutilinger, el banquero, exclamó la joven. Es verdad, debía venir a las 4. Bueno, que espere. Prepáreme un baño.
Se acostó tranquilamente en la bañera, oculta tras una cortina en el fondo del cuarto. Allí leyó las cartas que había llegado durante su ausencia. Al cabo de una larga media hora, Antonia, que había salido pocos minutos antes, reapareció murmurando: «El señor ha visto entrar a la señora y desearía hablarle».